Hola. Hoy hablaré de la característica más importante que debe tener un hombre para atraer y seducir a las mujeres. El poder social. La capacidad que tiene un hombre para crear conexiones y cautivar a todos con su forma de ser. El hombre sociable es atractivo, porque su forma de hablar está directamente relacionada con su capacidad de generar oportunidades en la vida, algo sumamente atractivo para una mujer. Me llamo Carlos, experto en seducción e inteligencia social, y hoy te voy a enseñar las características que necesitas para convertirte en un hombre sociable. Así que deja tu like en el video, suscríbete al canal y pongamos manos a la obra. Un hombre con poder social, entiende las habilidades sociales y tiene la mentalidad correcta, y de eso voy a hablar hoy. Mira este vídeo hasta el final porque el último consejo, como ser un camaleón social, es el más importante. Mentalidad de abundancia. Para mí, la abundancia no consiste en coger muchas mujeres, pero sí en tener la capacidad de crear conexión con la gente. Hablas con una mujer, pero sabes que si no funciona con ella, conectarás con otra más adelante. Quería hablar de esto antes de los otros puntos, porque sin esto no tienes los demás. Así que, para abundar, no necesitas estar con todas las mujeres, solo debes ser consciente de que eres un tipo cojonudo, y si no funciona con esta, entonces hablarás con otra y conectarás mucho con ella. Alta energía. Para demostrar que eres un tipo sociable y que tienes poder social, tienes que tener mucha energía. Si sales a la calle y tienes muy poca energía, no llamarás la atención. O bien la gente no te verá, o darás la impresión de que no te sientes cómodo siendo visto. El tipo que tiene poder social quiere ser visto, porque sabe que cautivará a cualquiera que esté cerca de él, por lo que la energía siempre salta. Entusiasmo e ingenio. Te encanta hacerlo, no estás ahí por obligación, estás ahí porque te gusta conectar con la gente y eres un tipo que tiene abundancia, así que no te importa lo que piensen los demás. Observas, analizas si vale la pena o no gastar energía en ello y simplemente actúas. Eres tú mismo con cualquiera en ese entorno, sea hombre o mujer. Y al hacer eso, todas las mujeres verán que eres un tipo socialmente empoderado y eso la atraerá inconscientemente, y ella no sabrá por qué. Camaleón social. Te adaptas, observas, ves la comunicación que tienes que utilizar, actúas y conectas con la mayoría de las personas con las que hablas. A este le voy a dar un mayor enfoque, vamos a profundizar. Para ser un camaleón, hay que tener la mentalidad y las habilidades adecuadas. Esta es, sin duda, la característica más importante para los que quieren tener poder social. Sin ella nunca lo tendrás. Al fin y al cabo, hay que ser un camaleón para adaptarse a la gente. Pero, por supuesto, como siempre, no te defraudaré, ¿verdad, jugador? Te mostraré el tipo de mentalidad y habilidades que necesitas para convertirte en un camaleón social. Hay que tener la mentalidad del jugador. Abundante, escaso, intrigante y desprendido. En mi libro profundizo en estos conceptos, y te enseño todo lo que necesitas para seducir a las mujeres de forma natural. Aquí intentaré resumírtelo porque el vídeo no puede ser demasiado grande. El enlace del libro está en la descripción, y estoy seguro de que si adquieres la Biblia de la seducción natural te convertirás en un maestro de la seducción y las habilidades sociales. Abundante. Sabes que estás jodido, como he dicho antes en este video, y sabes que si no funciona con esta mujer, puedes y vas a conectar con otra ese mismo día. Escaso. No prestas atención a todo el mundo, pero no porque te hayas convertido en un tipo arrogante. Pero es porque tu tiempo empieza a ser más valioso, porque empiezas a ser más abundante en conocimiento, tanto de la gente que te rodea como de tu vida. Y todo lo que es escaso es deseado. Intrigante. Tal vez una de las mejores características a la hora de atraer a una mujer. Un tipo intrigante es un tipo que la persona no entiende exactamente lo que es. Este tipo va soltando poco a poco lo que es, o cómo es, o quién es para la persona y esto la deja sumamente intrigada, porque nunca sabe qué esperar de este tipo. Desprendido. Cuando eres abundante, eres desprendido. Te da igual que la mujer no te responda, que se joda si esa mujer no me hace caso, soy un tipo abundante, que se joda si no le gusto, y ya está. Eres un tipo totalmente desvinculado de las opiniones de los demás, desvinculado de la atención de las mujeres, desvinculado de cualquier mujer en concreto. Entiendes que eres un tipo abundante, que tienes más que hacer. Además de la mentalidad, necesitas habilidades sociales, la mentalidad combinada con las habilidades sociales. ¿Cuáles son las habilidades sociales? Lenguaje no verbal y verbal. Lenguaje no verbal que incluye microexpresiones, saber leer las microexpresiones de las personas. Lenguaje corporal, entiendes todo el lenguaje corporal de una persona durante una interacción, te fijas en los detalles más pequeños, tienes una lectura rápida para entregar lo que la mujer necesita. La gesticulación y la postura forman parte del lenguaje corporal, pero dejo de lado y obviamente la voz. Y,
Obviamente, la parte verbal, que tiene que ver con la persuasión, la oratoria y la fluidez. Sabes cómo entrar en un flujo con una persona, sabes cómo mantener la atención de una persona, sabes cómo acercarte a un grupo grande y mantener la atención de las mujeres. No puedo profundizar en todo esto con un solo video, porque es un contenido muy denso, y hay gente que no está preparada para aprender esto. Dejaré aquí en la descripción el enlace del libro donde enseño cómo cautivar a las personas, y seducir a las mujeres de forma natural, sin frases hechas ni viejas rutinas. Ahí encontrarás el mejor contenido de seducción, un contenido mucho más profundo, que seguro cambiará aún más tu juego. Vea este video tantas veces como sea necesario. Suscríbete al canal para no perderte ningún video y seguir aprendiendo a dominar el juego. Vamos a dominar el juego y... eso es todo.